Bienvenidos. Durante esta sesión vamos a evaluar el efecto en la distribución de los líquidos corporales con la variación en el volumen y la osmolaridad. Para esto vamos a emplear el programa computacional que fue diseñado por Michael Davis y Thomas Peterson del Departamento de Fisiología Médica de la Universidad de Texas, en conjunto con los problemas que se proponen en el Manual de Laboratorio de Fisiología de la doctora Nancy Fernández. Vamos a utilizar siempre nuestro diagrama de cajas en donde vamos a poder ver la distribución del agua corporal total. El agua corporal total se va a distribuir en un tercio correspondiente al agua extracelular y los 2/3 restantes que corresponden al líquido intracelular. Vamos a poder ver en la parte horizontal el volumen y en la parte horizontal se van a ver reflejados los cambios de osmolaridad. Este programa nos ofrece de manera inicial unos valores con los que vamos a trabajar. Vamos a iniciar haciendo nuestra tabla, nuestros problemas de tabla, donde vamos a poner en una columna el agua corporal total, en la siguiente columna el líquido extracelular y finalmente el líquido intracelular. Iniciamos siempre por el agua corporal total. ¿Sí? En este caso en específico, el programa no nos define los valores, por lo que vamos a empezar con los valores del líquido extracelular y del líquido intracelular. El programa nos define que se inician con 15 litros en el compartimento extracelular, mientras que el compartimento intracelular tiene 30 litros. La osmolaridad nos reporta una osmolaridad de 300 miliosmol litro. En ambos compartimentos es la misma, debemos de recordar que esto sí va a ser. Y a partir de esto, pues ya podemos ahora sí completar los datos de nuestra agua corporal total. Tenemos la misma osmolaridad y el volumen será el resultado de la suma de los valores, es decir, 30 más 15 igual a 45. Ahora, para poder obtener la cantidad de soluto, aquí el programa también nos especifica que son 4.500 de líquido extracelular y 9.000 miliosmoles de líquido intracelular. Esto, si no viniera, lo podemos calcular de una manera sencilla con esta fórmula que siempre vamos a estar utilizando, la cual nos dice que la osmolaridad es igual a los miliosmoles de soluto sobre los litros que corresponden al volumen. ¿Sí? Entonces, para conocer el soluto solamente debemos de despejarlo. Sabemos que el soluto va a ser igual a la osmolaridad por el volumen, es decir, podemos multiplicar 300 por 15 y nos va a dar 4.500, 300 por 30 y nos va a dar 9.000. En este caso del agua corporal total, que no se nos está dando el valor aquí en las condiciones, nosotros lo podemos calcular, 300 por 45, lo cual va a corresponder a 13.500. Además, podemos comprobarlo y es indispensable siempre comprobar al inicio y al final qué es lo que debemos de revisar. Debemos revisar que la osmolaridad sea la misma en todos los compartimentos, en este caso sí cumplimos, que la suma de los volúmenes, tanto del líquido extracelular como el líquido intracelular, sea igual al agua corporal total, es decir, 30 más 15 si nos da 45, y que la suma de los solutos, 4.500 más 9.000, nos dé la cantidad de solutos que hay en el agua corporal total, 13.500 miliosmol. Ahora nos tenemos que hacer 3 preguntas siempre. La primera es, ¿hubo pérdida o ganancia? ¿Cuánto líquido estoy perdiendo o ganando? ¿Y cuánto soluto estoy perdiendo o ganando? ¿Sí? En este caso nos habla que debemos de suponer las consecuencias de perder. Entonces sabemos que estamos perdiendo. ¿Cuánto estamos perdiendo? Aquí nos está diciendo, estamos perdiendo 3 litros. ¿Sí? ¿Cuánto soluto? Nos dice que estamos perdiendo 100 miliosmol por litro. Entonces significa que cada litro de lo que perdemos tiene 100 miliosmoles y al estar perdiendo 3 litros multiplicamos 100 por 3 y sabemos que lo que estamos perdiendo son 300 miliosmoles. Entonces, para que esto sea más sencillo, podemos poner una segunda tabla en donde vayamos vaciando los valores. De tal forma que yo sé que en mi agua corporal total van a ser
los 13.500 menos los 300 miliosmoles que estoy perdiendo. El volumen va a ser 45 menos los 3 litros que se están perdiendo. Y a continuación puedo calcular la osmolaridad con la fórmula que ya habíamos mencionado, soluto sobre volumen de manera directa. Si hacemos los cálculos, son 13.200 de soluto, de volumen son 42 litros, y si hacemos el cálculo 13.200 entre 42, nos dará el resultado de la osmolaridad de 314.28. Siempre en los cambios debemos iniciar con el agua corporal total, que es el que nos va a servir de base para definir las condiciones finales. Pero para saber qué es lo que ocurre durante el proceso del cambio, podemos ver el líquido extracelular también. En el líquido extracelular iniciamos sabiendo que disminuye 4.500 menos 300 miliosmoles. Se pierde además el volumen 15 menos 3 litros, es decir, nos van a quedar 4.200 miliosmol sobre 12 litros, lo que nos dará una osmolaridad de 350 miliosmol litro, y la columna de líquido intracelular la vamos a pasar tal cual. Aquí tenemos ya nuestros resultados. Podemos ver que si solamente nos vamos a enfocar en los compartimentos extracelular e intracelular, vamos a ver qué consecuencias sucedieron. La osmolaridad, si pudiéramos tomar una célula, las células van a, de una manera inicial y se mantienen, ¿verdad?, con 300 miliosmol litro, pero la solución que la rodea cambia una osmolaridad de 350, según lo que hemos calculado. Esto significa que se va a poder generar el movimiento de agua por medio de ósmosis, en donde el agua va a salir de la célula. Esto va a generar que el volumen de la célula disminuya. Y es lo que el programa nos ejemplifica en este diagrama de caja. Podemos ver en la parte vertical que nos representa el volumen que hay, que hay un movimiento del agua del compartimento intracelular hacia el extracelular. Podemos ver lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? El volumen del líquido extracelular disminuyó, por eso no está coloreado por completo. Pasó de 15 litros a 12 litros, que es lo que nos representa en esta parte. Y además nos habla que la osmolaridad aumentó de 300, como aún la tiene aquí el líquido intracelular, a 350 llegó en el líquido extracelular. Hubo un cambio. Pero sabemos que esto no se puede mantener así, que debe existir la misma osmolaridad en los compartimentos, porque va a existir movimiento de agua hasta que la osmolaridad se iguale, es decir, la cantidad de agua va a estar saliendo. ¿Cómo se van a realizar estos cambios? ¿Cómo los podemos calcular? Podemos hacerlo aquí con la tabla, donde ya pongamos las condiciones finales. ¿Sí? Pasamos tal cual el agua corporal total, 13.200 de miliosmol, 42 litros y 314 miliosmoles, pero ya no podemos seguir manteniendo la misma osmolaridad, ¿sí? Sabemos que el agua corporal total implica, entonces la osmolaridad del agua corporal total implica la osmolaridad que deben tener los compartimentos, 314.28 en cada uno. La cantidad de solutos sí se va a mantener así, porque estamos hablando que se está sudando, dice que lo que perdemos corresponde a 100 miliosmoles. Esto, lo que se pierde en el sudor, corresponde al líquido extracelular, se va a mantener tal cual, si estamos hablando además de que no hay solutos permeables a la célula. Y ahora, a continuación, debemos de calcular la cantidad de volumen. Para poderlo calcular, vamos a despejar ahora en esta fórmula el volumen. Tenemos que el volumen es igual a la cantidad de soluto, es decir, 4.200 sobre la osmolaridad, 4.200 entre 314. Tenemos que corresponde a 13.36, en el líquido intracelular 9.000 sobre 314 corresponde a 28.64. Aquí tenemos ya las tres tablas para poder hacer una comprobación, pero no debemos de olvidar que debemos revisar que tengamos la misma osmolaridad en todos los compartimentos, que la suma del volumen del líquido extracelular y el líquido intracelular sean igual al volumen del agua corporal total y que la cantidad de solutos, la suma de los dos compartimentos, corresponda al agua corporal total.
Ahora, estas son las gráficas que podemos observar en el programa, donde veremos de manera inicial cómo cada una de las cajas está pintada en su totalidad, y al final vemos que la caja, digamos en la parte horizontal, ya no está pintada en su totalidad, ni en el líquido intracelular ni en el líquido extracelular. Es lo que comprobamos aquí de manera con los cálculos. Vimos en un inicio que correspondía a 15 litros de manera inicial y disminuyó a 13.36, y al final de los 30 litros de líquido intracelular disminuyeron a 28.64. Además, podemos observar la osmolaridad, que de manera inicial era 300. Si nos fijamos, es lo que corresponde a lo que está pintado hasta dentro de la caja, es 300. Posterior a solamente en el líquido extracelular, porque en el líquido intracelular pudimos observar que se mantenía, subía hasta 350, pero ya al final, cuando se logra llegar al equilibrio en condiciones, la osmolaridad es la misma en los dos compartimentos, es 314, la cual es mayor que los 300, por eso estamos pintando en la parte vertical por fuera de las cajas, ¿sí? En esta clase de problemas usualmente siempre nos preguntan, ¿qué sucedió con la osmolaridad? Aquí podemos ver en la caja, la osmolaridad está pintada por encima, entonces podemos decir que aumentó. El volumen de líquido extracelular, podemos ver que ya no está pintada la caja en su totalidad, entonces podemos decir que disminuyó. El volumen de líquido intracelular tampoco ya está pintada en su totalidad, entonces podemos decir que también disminuyó. Y esta alteración corresponde a una contracción. ¿Por qué? Porque disminuyó la cantidad de líquido. Y además de ser una contracción que podemos ver que disminuyó la cantidad de líquido, observamos que hubo un aumento en la osmolaridad, entonces vamos a llamarla una contracción hiperosmótica, ¿sí? También se nos pregunta, ¿qué le pasa a las proteínas? Para poder responder esta pregunta, les propongo que vamos a hacer una situación hipotética en donde vamos a suponer que tenemos de manera inicial 3.000 gramos de proteínas en los 15 litros. Entonces podemos decir que si en los 15 litros hay 3.000 gramos de proteína, en un litro corresponde a que tenemos 200 gramos por litro de proteína. Y ahora, suponiendo que en la parte final las proteínas no se modificaron, siguen siendo las mismas, tenemos 3.000 gramos, pero ahora las tenemos en un volumen menor, 13.36. Entonces, si 3.000 gramos de proteínas estaban en 13.36 litros, ahora, al estar en un litro, corresponde a una concentración de 224.55 gramos. Podemos decir que la concentración de proteínas se encuentra aumentado. Y otra de las preguntas que nos hace es qué sucede de variaciones en el hematocrito. Para pensar en esto, imaginen que toman un tubo capilar, lo llenan con una muestra de la parte inicial, ¿verdad? Centrifugan la muestra y pues el volumen celular es el normal, miden la cantidad de muestra total en el capilar que representa el 100%, es decir, vamos a suponer que 5 milímetros representan el 100%, y la cantidad del paquete eritrocitario, que en este caso se midieron, vamos a suponer que fueron 2 milímetros. Si 5 milímetros son el 100%, 2 milímetros corresponde a un 40%. Entonces podemos decir que un hematócrito de manera inicial aquí fuera de un 40%. Ahora, ¿qué pasaría si tomamos muestra ya en estas condiciones finales? Va a disminuir, de manera inicial sabemos aquí, porque sale el agua del líquido intracelular, va a disminuir la cantidad de líquido intracelular, entonces el volumen celular va a disminuir. Si nos fijamos, disminuye de 2 hasta 1.2 milímetros en este ejemplo que estamos poniendo. Y además el volumen, ¿verdad? Como disminuye la cantidad de líquido, ya no es tan amplia. Si se fijan aquí es una cantidad mucho menor, que haciendo una analogía, miden 3 milímetros. Significa que ahora si 3 milímetros es un 100%, 1.2 milímetros ¿a cuánto corresponden? Y corresponden también a un 40%. Entonces, aquí podemos finalmente concluir que a pesar que el volumen celular disminuya y pudiéramos pensar en primera instancia que el hematocrito va a disminuir, esto no sucede debido a que la cantidad de agua también disminuye, la cantidad de agua en donde están los elementos formes.